Y ya está con nosotros como cada 15 días para una columna semanal para meternos en un momento clave de la historia de la humanidad y su impacto en la Argentina. Él es historiador, Andrés Abraham. Andrés, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Fabricio. ¿Cómo va? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, y el momento clave en la historia del mundo tuvo que ver allá por casi mediados del siglo pasado con la Segunda Guerra Mundial. Así es, vamos en un viaje en el tiempo a la Segunda Guerra Mundial. Sabemos todos que tuvo lugar o estalló a partir de la invasión que ensaya Hitler a Polonia, luego de ese acuerdo o pacto secreto con la Rusia de Stalin, el famoso pacto Molotov-Ribbentrop, que va a dar lugar a una rápida conquista además de Polonia mediante la táctica de guerra conocida como la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Y que va a dar lugar al inicio de la guerra, primero con la declaración de Francia y Gran Bretaña, que eran garantes de Polonia. Pero bueno, no nos interesa tanto en este caso el contexto internacional o el desarrollo en sí de la guerra, sino por ahí cómo impactó en la Argentina, ¿sí? País que, podemos decir, tiene una tradición en materia de relaciones diplomáticas, de neutralidad. Una escuela, podríamos decir, de relaciones internacionales en ese sentido. Una suerte de Suiza latinoamericana. Claro, que busca ahí la neutralidad, la paz y bueno, en realidad tiene que ver con su configuración como país en el marco de la Constitución Nacional, el ideario alberdiano, el liberalismo también, ¿sí? Podríamos decir que hay un principio liberal rector que va a adoptar la Argentina que dice a través de unos de los teóricos británicos, bueno, tengamos paz y comercio con todas las naciones, alianza con ninguna, ¿sí? Es decir, no hay que encolumnarse en ninguna de estas alianzas que nos encorseten o que nos puedan poner condicionantes o límites a la soberanía nacional por un lado y obviamente al tema del comercio sobre todo, claro. ¿sí? Siempre se ha dicho que bueno, en buena parte también en la Primera Guerra Mundial la neutralidad tenía que ver con garantizarnos nuestra principal actividad económica, que era el comercio de materias primas y alimentos, sobre todo a Europa, a Gran Bretaña, si se quiere, que era nuestro socio predilecto. Claro, ¿sí? Y fue en la Primera Guerra Mundial donde se hace famoso el de yo argentino. Claro, sí, eso viene, pero podemos trazar una línea de continuidad y decir, bueno, acá también se va a mantener, claro, la cuestión de la neutralidad. Y ahí, bueno, hay que decir también que va a haber una suerte de preocupación de los gobiernos, va a haber una política pendular, porque algunos van a tener más simpatía por el eje, otros más simpatía por los aliados, pero van a tratar de no pronunciarse y de ampararse en la neutralidad para no generar descontento, y esa pendularidad en realidad nos va a costar un poquito caro. Vamos a mencionar después por qué. Lo cierto es que a diferencia de la Primera Guerra, Estados Unidos va a presionar fuertemente a la Argentina para tomar una decisión favorable, obviamente, a los aliados, una ruptura de relaciones o la declaración de guerra, pero Argentina va a ser bastante reticente y va a intentar bloquear o al menos neutralizar esta idea de una acción conjunta panamericana. Recordemos que esta idea se basa un poco en la doctrina Monroe, ¿sí? Esta doctrina señera de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, que plantea la idea de que América Latina tiene que responder en bloque o que se puede pensar en un bloque junto con los Estados Unidos, donde queden afuera los intereses de otras potencias, en este caso América para los americanos. América para los americanos, ¿sí? Entonces, bueno, Estados Unidos va a hacer un fuerte lobby y presión para que se intente una declaración de guerra conjunta de todos los países americanos, y Argentina va a ser un poco la piedra en el zapato para eso. Pero bueno, antes de eso, mencionar que Argentina va a declarar la neutralidad, lo va a hacer el presidente de ese momento, que es Roberto Marcelino Ortiz, que era antipersonalista. Y ahí es interesante porque si bien él era aliadófilo, podemos decir, o tenía algunas simpatías, va a mantenerse en esta situación de neutralidad, pero va a recibir fuertes presiones sociales, principalmente a partir de dos episodios. Uno de ellos es el hundimiento del acorazado Graf Spee en diciembre de 1940 en el Río de la Plata. Este acorazado había sido creado en el marco de las restricciones navales que tenía Alemania por el Tratado de Versalles, y se dedicaba a hundir barcos mercantes. De hecho, unas semanas antes había hundido un barco con trigo que salía de Buenos Aires para Gran Bretaña. Y bueno, va a ser localizado ahí en la zona del estuario del Río de la Plata por barcos británicos de la Armada Británica, que lo van a atacar y bueno, van a hacer una defensa. Ahí hay una batalla naval, se va a llamar la Batalla del Río de la Plata.
que rememora además, o está conectada en el nombre del barco, el Graf Spee, con otra batalla que había habido en la Primera Guerra Mundial, en la zona de las Malvinas o cercana a las Malvinas, donde la Royal Navy británica había hundido el barco insignia de la Armada Alemana, de la flota que tenía para la zona de Asia, cuyo almirante era un noble de apellido Spee. Entonces ahí se conectan, digamos, en este caso los hundimientos de estos dos episodios. Bueno, esto va a generar fuerte presión al gobierno de ese momento, que a pesar de esto no va a romper, digamos, su postura de estricta neutralidad. Lo del Graf Spee es interesante porque además la tripulación va a recalar en un momento en Montevideo y el propio capitán va a decidir hundir el barco, ¿sí? Va a hacer estallar dinamita y lo va a hundir. De hecho, bueno, hace unos años se encontró hundido en el lecho del Río de la Plata un águila de bronce de 350 kilos que hoy está bajo custodia del gobierno de Uruguay. Y bueno, tiene el águila y la simbología, la esvástica debajo. Eso, para los que les gustan los temas ahí de arqueología subacuática. Sí, pero el capitán decide hundir el barco porque ya venía averiado. No, lo atacan. Después de la batalla naval queda ahí y bueno, por una cuestión de honor militar, digamos, logra salvar a la tripulación, se va con 40 marineros y ahí decide hundir, ¿sí? Y bueno, lo interesante ahí es que muchos de esos refugiados, eran cerca de 1000 los tripulantes, 800 van a lograr escabullirse y la mayoría va a volver a Alemania, pero cerca de 200 se quedan en la Argentina y muchos de ellos recalan incluso en la zona de lo que hoy es Los Reartes, en las inmediaciones o cerca de Villa General Belgrano. Sí. O sea que ahí tenemos un primer asentamiento de estos soldados marinos, en este caso. ¿Estamos hablando de Córdoba? De Córdoba, en la provincia de Córdoba, ¿sí? Bueno, después va a haber otro hundimiento de barco, el barco Argentino-Uruguay, que llevaba cereales camino a Bélgica también. Argentina va a pedir explicaciones y se le va a dar a entender a la Cancillería que en realidad este barco, si bien decía que el destino era Bélgica, al parecer por los mapas que se encontraron tenía otro destino que era uno de los países beligerantes, ¿no? Entonces esto va a poner en duda o en cuestión el rol de Argentina como proveedor, esta pantalla de yo soy país neutral, pero en realidad proveo de alimentos, obviamente, a los aliados estratégicos comerciales de siempre, que eran los países aliados. Bueno, va a haber conferencias de cancilleres también, que son reuniones de consulta panamericanos. Ahí es interesante ver que los Estados Unidos activan un foro de consulta panamericano a través de la reunión de los cancilleres de cada país y la toma de decisiones conjuntas. Va a haber una primera en La Habana, en Panamá, en 1939, al año siguiente una en La Habana, y quizás la más famosa va a ser la de Río de Janeiro, de 1942. Cuando ahí el secretario de Estado norteamericano, Sumner Welles, proponga una suerte de pacto o de acuerdo para una medida o una acción conjunta frente a la guerra. Bueno, Argentina va a rechazar eso, ¿sí? Y eso le va a costar caro porque eso va a provocar que nos dejen afuera de algo que había establecido Estados Unidos, que era la famosa ley de préstamos y arriendo. Una ley que sanciona el Congreso antes de la entrada de Estados Unidos a la guerra. Recordemos que Estados Unidos entra en diciembre del 41 después del ataque de Pearl Harbor. A Pearl Harbor, claro. Y ahí el Congreso ya habilitaba al gobierno a entregar armamentos, municiones y a facilitar, digamos, esta acción a los aliados, ¿sí? Principalmente a Gran Bretaña. Era una forma de avalar la entrega gratuita, la transferencia de armamentos. Pero Estados Unidos también lo va a replicar en América, ¿sí? Como una suerte de zanahoria para los militares de ese momento, que obviamente estaban preocupados por la situación bélica y por los potenciales frentes de conflicto. Y bueno, Argentina va a quedar afuera de esa digamos, es el único país americano que queda afuera por negarse a declarar al menos la ruptura de relaciones. ¿Sí? Recordemos que hay alguna suerte de pasos. La ruptura de relaciones es una cosa, que es retirar embajadores y romper las relaciones diplomáticas, y bueno, después estaría la declaración de guerra, que implicaba ya disponer tropas en caso de ser necesario, armamentos, armar una zona de seguridad, ¿sí? Argentina simplemente va a avalar la idea de armar una zona de seguridad conjunta, que es un antecedente del TIAR, una suerte de OTAN que se va a dar después ya en el marco de la Guerra Fría, en el año 47, pero bueno, acá hay como una previa y Argentina se va a terminar encolumnando. ¿Y en el 42 seguía Ortiz o ya estaba Castillo? Ya estaba Castillo. ¿Por qué? Porque Ortiz tenía una enfermedad, era diabético, se le va a ir complicando la situación y en un momento delega el mando en Castillo, que era su vicepresidente, que era conservador, era demócrata nacional, y después va a terminar renunciando
renunciando, porque ya no puede, digamos, sostener con su enfermedad, le da una ceguera que se va agudizando. Entonces, bueno, hay toda una discusión jurídica también en torno a si la ceguera impide o puede dar cuenta de que el presidente sabe lo que firma, ¿sí? Claro. En los actos, en los decretos, en todas las medidas administrativas. Y después en el 43 va a venir el golpe y ahí hay un cambio de posición. Ahí tenemos un cambio de posición, ¿sí? Entonces, muy bien como planteas, yendo ya al gobierno del Castillo, vamos a tener un giro. Pero antes de eso quería mencionar, hay un acto muy importante que se va a dar en abril de 1938 en el estadio Luna Park. ¿Te imaginas el Luna Park lleno de banderas alemanas y de esvásticas? Suena raro. Suena raro. ¿Sí? Bueno, pero efectivamente así fue. Se convoca en el Luna Park la comunidad alemana, el partido nazi argentino, los Landesgruppen Argentinien, y el partido una suerte de sindicato de trabajadores alemanes. Y van a organizar un acto masivo, se calcula entre 15.000 y 20.000 personas que se congregan ese día en el Luna Park. Van a cantar los himnos, alemán, argentino, va a haber otras amenidades. Van a haber abanderados vestidos de camisas pardas, que era el símbolo de parte de las fuerzas de seguridad y armadas del régimen nazi. Y va a haber también presencia de algunas figuras políticas, entre ellas el gobernador de Buenos Aires de ese momento, el conservador Manuel Fresco, amigo del fraude patriótico, podríamos decir, y su ministro de gobierno, que era Noble, el que va a ser después fundador del diario Clarín, ¿sí? Bueno, hay algunas fotos, se registra el saludo nazi con la mano, la euforia al expresar la frase de Heil Hitler, también la frase icónica del régimen nazi, un pueblo, un Reich, un imperio, podríamos decir, un líder, ¿sí? En las banderas también, toda una parafernalia, digamos. Sí, muy extraño para un país muy neutral. Muy extraño, pero ahí nos da cuenta en realidad de que Argentina también estaba dividida puertas adentro. Recordemos que es una sociedad cosmopolita, fruto de la inmigración, de la gran inmigración. Había una comunidad alemana fuerte, se calcula cerca de 300.000 personas alemanes en Argentina, principalmente concentrados en Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y algo en Santa Fe. Entonces, bueno, esto nos da cuenta también de que se va a armar una suerte de River Boca con relación a la guerra en la sociedad argentina, ¿sí? Va a estar dividido el Congreso también, diputados de distintos bloques con simpatías hacia un bando, hacia el otro. El ejército también va a estar dividido. Entonces, bueno, lo interesante de este acto, que algunos dicen incluso que es el acto nazi más grande fuera de Argentina. Sí. Otros van a decir que no, que hubo en realidad uno paralelo en el Madison Square Garden en Nueva York, que también convocó cerca de 20.000 personas, con la misma suerte de liturgia pro-nazi. Podría decirse como atenuante de los asistentes que, bueno, en el 38 todavía no estaba claro que era el régimen nazi. Sí, ni la guerra estaba ahí en ciernes, todavía está. De hecho, lo que van a celebrar ellos es el famoso Anschluss, que es la anexión de Austria que hace Hitler, que en realidad ya la había hecho por la fuerza en marzo, y después de un golpe al gobierno austriaco de Dollfuss, en el cual él coloca un régimen pro-títere, pro-nazi, lo que hace es convocar un plebiscito o referéndum en el cual la población va a votar. Es muy curioso ver la papeleta, porque en realidad en la papeleta vos tenías el sí y el no, y el sí es mucho más grande y está en el centro para votar, para marcar. Incluso hay publicidades que es muy, muy clara, muy engañosa, y se hace esa votación bajo presión militar, bajo ocupación de las tropas nazis. Bueno, el resultado... Ese era un tipo de engaño sin necesidad de acudir a la inteligencia artificial. Claro, ahí directamente se veía y la gente va y vota bajo presión. Sale el 99,73% a favor del sí, obviamente no quedaban dudas. Y otra prueba es que acá se había organizado el acto previendo ya que iba a salir obviamente a favor del sí. Entonces, bueno, ese es el festejo que se organiza en Argentina. Y ahí, bueno, obviamente el gobierno va a tener la duda si va a intentar garantizar que los asistentes al Luna Park tengan su acto en paz. Y va a haber una marcha que organiza la Federación Universitaria Argentina, la FUA, que parte con dirección al Luna Park con idea de enfrentar a estos que están festejando. Y bueno, va a haber represión, va a haber tensión, hay 2 muertos. Esto nos da cuenta de que hay cierta tensión social, ¿sí? Que el gobierno en realidad estaba preocupado justamente que en caso de tomar una postura frente a la guerra, eso se trasladara hacia la conflictividad social interna de esta sociedad argentina cosmopolita, como decía. Bueno, el gobierno de Castillo va a tener lo mismo, él va a ser neutral, va a mantener obviamente la neutralidad,
pero su canciller va a ser más cercano a los regímenes totalitarios. De hecho, Ruiz Guiñazú, que era el canciller que él elige, era admirador del franquismo. Entonces, bueno, él a pesar de eso va a intentar mantenerse, y el principal problema que va a tener es con el ejército, que el ejército se va a empezar a preocupar por esta ley de préstamos y arriendo que te decía de Estados Unidos, porque empiezan a ver que quedamos en desventaja frente a Brasil, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Que Brasil rearma su armamento militar y consigue incluso un financiamiento para construir una usina de acero. Recordemos que el acero es fundamental para la construcción de armas, y lo va a hacer de hecho para el despegue industrial de Brasil. Entonces la alianza estratégica de Brasil con los Estados Unidos va a ser fundamental, y los militares argentinos van a ver con preocupación esa... ¿Cómo va quedando relegado el país respecto a Brasil? Frente principalmente a Brasil. Bueno, interesante mencionar también que en el año 41 el Congreso va a debatir y va a crear una comisión de actividades antiargentinas que eran básicamente para investigar toda la red de espionaje y de lobby nazi en el país, ¿sí? Entonces van a empezar a dar cuenta a los legisladores. Hay un montón de expedientes que están para consulta en el Archivo Nacional. Y bueno, ahí lo que se va a dar cuenta es que Castillo en realidad no impedía la propaganda nazi, ¿sí? Entonces detrás de esta pantalla de neutralidad, bueno, había también un guiño, podemos decir, hacia la propaganda nazi, que va a ser muy fuerte. Hay diarios que son financiados, hay distintos actos, distintas cuestiones a través del embajador que buscaban generar un clima, digamos, favorable a la opinión hacia el eje. Y esa sería parte de las actividades antiargentinas. Claro, a eso le llamaban actividades antiargentinas. El que lo propone es un diputado radical, que es Damonte Taborde, que va a ser uno de los representantes del antifascismo, podríamos decir, en el país. Aunque recuerda de alguna manera a Joseph McCarthy en Estados Unidos y las actividades antinorteamericanas, pero no producto de los nazis, claro, sino de los comunistas. Sino de los comunistas, claro. En este caso no, es indagar, porque se sabe y sigan conociendo datos de esto, de infiltración de agentes. Los espías nazis iban y venían sin problemas, ¿sí? Porque el gobierno en su pantalla de neutralidad no los controlaba. Bueno, va a haber nuevos hundimientos de barcos por parte de submarinos alemanes. Castillo va a estar presionado, pero finalmente no se termina de decidir, y como decía en la conferencia de Río, va a negarse a firmar cualquier cuestión que implique, o cualquier resolución que implique, cuestionar su neutralidad, ¿sí? Entonces, finalmente la resolución que se dicta en Río va a ser muy elíptica sobre una recomendación a romper relaciones con el eje porque ha habido un ataque a un país. ¿Qué es lo que discute el canciller Ruiz Guiñazú? Bueno, Pearl Harbor no es territorio americano, ¿sí? Entonces no es un ataque a América, sino que es un ataque a una posesión de Estados Unidos en otro continente. Bueno, como decía, esto nos va a costar caro porque Estados Unidos nos va a hacer un boicot económico. En un momento va a bloquear con su flota el puerto de Buenos Aires. Nos va a destratar, podríamos decir. Nos va a presionar también diplomáticamente, ¿sí? Bueno, todo esto no surte efecto. Y ya después, en la antesala del golpe, recordemos que el candidato que va a proponer Castillo, que todo indicaba que iba a ganar con fraude, era Patrón Costas, que era un empresario del norte, azucarero, que había manifestado expresamente ciertas simpatías por los aliados, era aliadófilo, y esto va a malquistar a los sectores más nacionalistas del ejército. Robustiano Patrón Costas, ¿sí? Que tenía una historia bastante complicada en su ingenio azucarero. Dicen que tenía esclavizados algunos de los peones, bueno, etcétera. Bueno, finalmente, después del gobierno de facto, tenemos la figura del general Pedro Pablo Ramírez, que él va también a guardarse, podemos decir, sus simpatías aliadófilas, y va a mantener esta neutralidad con la idea de no generar problemas. Y ahí va a haber dos episodios. Uno de ellos es una carta de su canciller, que es el vicealmirante Storni, en la cual le pide al secretario de Estado americano, que era Cordell Hull, paciencia, que va a crear el clima de condiciones para declarar la ruptura de relaciones con el eje, pero que mientras tanto, si nos puede mandar algunas armas, estaría bueno. Un poco así es lo que un adelanto para ayudarnos a crear tomar la idea. A darnos la idea. Bueno, Cordell Hull va a reaccionar, va a dar a conocer la carta, lo cual lo escracha públicamente a Storni, que tiene que renunciar, y ahí va a quedar debilitado la postura, digamos, de Ramírez, ¿sí? Bueno, ahí va a haber una suerte de avanzada interna de los nacionalistas, que en realidad eran neutralistas, pero en el fondo estaban más simpatizantes o más del lado del eje, porque recordemos que los militares argentinos desde principios del siglo XX se habían formado. De hecho, muchos de ellos viajaban a una suerte de instancia de formación con el ejército prusiano, que es la base de lo que va a ser el ejército alemán, y obviamente el influjo en el ejército nazi.
Bueno, después va a haber... algunos también con una formación en Italia. En Italia también, en la Italia de Mussolini, ¿sí? Entonces hay una simpatía en el plano del ejército por la fuerza, el estilo, podemos decir, de estos ejércitos que ahora están bajo los regímenes totalitarios, pero que en realidad vienen de tradiciones militares previas. Bueno, y el otro episodio interesante es un espía, que era un espía alemán, que es Osmar Helmuth, que va a ser enviado por el presidente Ramírez ante la negativa de Estados Unidos y el escándalo de Storni. Negociamos con Alemania y le pedimos armas a Alemania para no quedarnos atrás, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Lo va a enviar como diplomático secreto con un pasaporte falso y una designación falsa, y este espía va a ser interceptado en Trinidad y Tobago, va a ser interrogado por los británicos, y ahí confiesa y destapa en realidad que había sido enviado oficialmente por el gobierno argentino al Reich para negociar armas. ¿Sí? Entonces, bueno, hoy diríamos un pragmatismo de altísimo nivel. Si no nos dan acá, vamos allá, pero la idea es no quedarnos a la saga de Brasil. ¿Sí? Bueno, ahí va a ser la reacción muy fuerte de Estados Unidos. Cordell Hull se le colma la paciencia, ahí nos manda una flota que bloquea el puerto de Buenos Aires, congela los fondos de Argentina, ¿sí? Hay una amenaza incluso de confiscaciones, y lo presiona a Ramírez, que termina firmando la ruptura de relaciones con el Eje. Estamos hablando del 26 de enero del 44, lo cual va a ser también su carta de sepultura política, porque obviamente no va a tener mayor respaldo interno. Los nacionalistas le van a hacer un autogolpe, un suerte de golpe palaciego, podemos decir. Lo van a obligar a renunciar, lo tienen secuestrado ahí en Olivos, y lo obligan a ceder el mando al vicepresidente, que era Farrell, y después a renunciar, y ahí ya tenemos un avance, podemos decir, de los sectores nacionalistas. Detrás de Farrell, obviamente, viene la figura de Perón. ¿Sí? Perón, que va a empezar a escalar, primero con su cargo de secretario de Trabajo y Previsión, después con el Ministerio de Guerra, y finalmente con la vicepresidencia. ¿Sí? Bueno, ahí la situación de Farrell va a ser problemática también, porque él va a mantener esta idea de neutralidad, va a sufrir la presión también de los sectores más radicalizados nacionalistas del ejército, que le piden obviamente declararse a favor del Eje. Lo que pasa es que ahí ya la guerra ha tomado un giro, ¿sí? Recordemos que hasta el 42, que es la batalla de Stalingrado, no se sabía muy bien qué iba a pasar con la guerra, y los que iban a la delantera en realidad eran las potencias del Eje, sobre todo el ejército nazi, que se mostraba bastante fuerte. Bueno, quizás el quiebre va a ser Stalingrado, ya con la derrota del ejército nazi, y bueno, ahí ya la guerra va a parecer indicar que marcha en otro sentido, y efectivamente vamos a ir camino a la etapa, podemos decir, de predominio de los aliados, ¿sí? Bueno, en esta instancia Estados Unidos va a seguir presionando al gobierno argentino, no lo va a reconocer a Farrell, y va a utilizar para ello la llamada doctrina Guani, que era una doctrina panamericana propuesta por el vicepresidente uruguayo, según la cual no había que reconocer un gobierno de facto surgido de algún golpe en el contexto de la guerra, hasta no garantizarse que era por una cuestión interna, podemos decir, y no por influjo externo, ¿sí? Por alguna presión en el contexto bélico. Pensemos principalmente en Alemania, ¿sí? La idea de que Alemania promoviera golpes de Estado para que se les unieran a favor en la guerra, para conseguir apoyo o aliados en la guerra, ¿sí? Entonces, bueno, ahí van a presionar a Gran Bretaña también, y ahí Gran Bretaña no se lo va a jugar y va a decir, no, Argentina sigue siendo nuestro principal proveedor, podemos decir, socio comercial, no podemos. Entonces, bueno, eso va a ser un punto a favor de Perón, porque eso le va a permitir rearmar la estrategia. Y esto lo va a terminar de hacer cuando se produzca la renuncia de Cordell Hull, que era este secretario americano bastante enojado con nosotros, y asuma Tinius, que tenía una línea un poco más permisiva o más cercana a dialogar, a negociar con los países americanos. Él va a ser secretario de Asuntos Latinoamericanos, ahí ya hay una división administrativa política. Y bueno, finalmente, sobre la base de esas negociaciones, Argentina va a terminar declarando la guerra a Alemania y a Japón por un decreto que firman Farrell y Perón en marzo del 45, ¿sí? Cuando la guerra ya está prácticamente definida, liquidada. Es casi un gesto simbólico, ¿sí? Que le va a generar igual cierto enojo de parte de los militares nacionalistas. Pero bueno, lo cierto es que esto a nivel internacional va a permitir que Argentina cumpla con dos requisitos que se habían fijado. Uno de ellos en la conferencia de Yalta, que es una de las conferencias de posguerra, en la cual se reúnen los triunfadores, podemos decir, para definir el mundo que va a venir el día después. Y otra, la reunión interamericana en Chapultepec, en México, que establecía que para insertarse en el nuevo esquema de organización internacional que se estaba previendo, que va a ser la ONU, tenían que haber declarado la guerra
obviamente al eje. Entonces, bueno, Argentina va a cumplir esta formalidad, pero va a tener un enfrentamiento ahí, sobre todo con Stalin, porque Stalin no quería que Argentina ingresara, entendía que esto había sido armado. Sí. Y bueno, ahí lo que se están disputando, en realidad ya vemos el clima pre-Guerra Fría, son los porotos, podríamos decir, de los votos de lo que va a ser el día después, ¿sí? Claro. Entonces Stalin quería reunir su propio elenco de países que lo apoyaran, que votaran junto con la URSS. De hecho, va a impulsar la entrada de Polonia. ¿Sí? Va a haber una suerte de trueque, decir, bueno, vos entras a Argentina, yo voy a entrar a Polonia, que ya se sabía que iba a tener un gobierno pro-soviético. Bueno, estaba empezando la Guerra Fría. ¿Sí? Entonces, bueno, la entrada de Argentina a la ONU va a tener que ver con eso, pero finalmente firmamos el Acta de San Francisco y vamos a estar en la Carta Orgánica como uno de los fundadores. Me imagino Stalin enojado por la viveza criolla de los argentinos. Salieron con la suya estos ¿quiénes son? ¿Sí? Estos que vienen acá del sur. Bueno, finalmente muere el presidente Roosevelt, va a asumir Truman, sabemos que es el que termina de cerrar los acuerdos de Potsdam, que es la otra conferencia que viene después de Yalta, y ahí ya en Argentina eso va a tener que ahí impacto. Se terminan también dividiendo Alemania. Claro, ahí es la partición, podemos decir, de Alemania en las tres zonas, y esa negativa a reconocer a un Estado, ¿sí? Se la reparten como terra nullius, dicen los especialistas, como si no fuera nada, claro. Cosa de desmembrar y de evitar ese Estado que había sido problemático, porque no se había hecho eso en la Primera Guerra y volvió a lo que pasó después. Entonces, bueno, se va a intentar esa división. Con Truman vuelven los halcones, podríamos decir, sí, al Departamento de Estado y a los asuntos latinoamericanos, y ahí va a ser dificultoso también para Argentina porque van a volver a una línea más dura, y en ese marco se va a nombrar embajador a Sproul Braden, ¿sí? Que va a venir a la Argentina y va a ser un poco el aglutinante para... con el librito azul. Con el librito azul para la oposición, podemos decir, y va a ser un poco el enfrentamiento con Perón, a quien se lo acusaba de nazifascista, podríamos decir. Sí. ¿Sí? Recordemos que estamos además en el contexto general donde la política se va a entender y ese clivaje se va a trasladar a la Argentina, la política de los frentes populares, los partidos democráticos, frente a los partidos nazifascistas o totalitarios. Bueno, ese clivaje se traslada también a la Argentina. Claro, y que después va a contribuir con la llegada de muchos nazis a la Argentina. A la Argentina, claro. A consolidar esa posición de cuál era la postura de Perón en ese clivaje. Claro, sí. Pese a ser el líder de un gobierno popular, democrático, pero también, ¿sí?, con este favorecimiento a la llegada de los nazis. A la llegada de nazis, sobre todo de proyectos, ¿sí? Recordemos el proyecto en el lago Huemul. Pensemos también, hay un caso muy cercano acá en Mendoza, que es el de Heinz Brugger, que es un genetista y botánico, que va a terminar trabajando acá en el CRISIT. Sí. Él tenía como misión desarrollar una super planta alimenticia, mejora semillas de trigo, de cebada, hace una serie de experimentos, y él se va a Alemania y se exilia acá a la Argentina porque se niega a destruir el régimen nazi. Antes de la entrada de los soviéticos le pide que destruya las 18 plantas científicas que habían desarrollado en Alemania. Claro, él se niega a eso y emigra acá a la Argentina. Bueno, tiene un final medio trágico, la verdad que da para tratarlo en particular. Va a morir acá en Mendoza en una situación algo confusa en el año 91, pero bueno, tuvimos un exiliado del régimen nazi que era genetista, que era botánico y que trabajó acá incluso. Estaría bueno ver nazis en Mendoza. Nazis en Mendoza, en Argentina también, los mitos que hay del oro nazi, de los exiliados. Y bueno, yo recuerdo MacGregor-Sick, sí, que es un tipo que montó una financiera, tenía una columna en un noticiero de la televisión de aire de la provincia y que llegó a decir que Hitler estaba enterrado en Palmira. En Palmira, no sí, sabía eso, mirá. Eso lo decía el tipo que estaba buscando posicionarse para atraer los ahorros de los mendocinos. Claro. Sí, Andrés, ¿y cómo cerrar? Bueno, ¿cómo cerrar? He traído una canción que me parece interesante, que es una canción en realidad que se crea en 1930, no con un sentido militar, el nazismo estaba recién asomando, que se llama Erika. Erika es el nombre de una chica también en Alemania, pero a la vez es el nombre de una flor muy chiquita, muy bonita, que crece en los páramos, ¿sí? En estas zonas. Bueno, en un juego de palabras, el compositor va a hablar de Erika y es a la vez esta flor que se llena de abejitas porque es muy dulce, pero también es la novia del soldado
que espera que el soldado vuelva del frente de batalla, ¿sí? Entonces, bueno, los alemanes, la Wehrmacht, que son las fuerzas alemanas unificadas por Hitler, la van a convertir en una marcha militar, y esa marcha la cantaban los soldados cuando iban al frente de batalla, cuando estaban en combate. Dice un historiador británico que va a ser la canción militar o la marcha más popular en la Segunda Guerra, porque incluso la van a cantar también otros en ese marco. Así que bueno, la propuesta es cerrar con Erika, esta canción convertida en marcha militar. Por la firma Andrés Abrán. Andrés, muchas gracias. A vos, Fabricio, saludos.